1 Corintios 12:7 dice la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya se oró, hermanos. Vamos a orar, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra. Ayúdame, mi Dios, a mí a transmitirla. Hablar, mi Dios, conforme ella. Ministrar, mi Dios, conforme tu poder, Señor Jesús. Para que en todo tiempo, Señor, solamente tú seas glorificado. En el nombre tuyo, Señor, te oramos y yo te pido, Señor. Amén. Así, hermanos, pueden tomar ustedes su lugar, su asiento. Y nosotros seguimos pues con esta serie, ¿verdad? Los dones espirituales. Ahorita se oró por personas que están aquí presentes. Yo estaba un poquito allá ocupado allá sobre respecto de proyección y eso, pero no sé si alguien levantó la mano sobre sanidad y se oró por él o por ella, o no se hizo una oración de sanidad aquí para alguien. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, nada más era una pregunta porque estaba un poquito yo ocupado en esta parte y pensé para mande. Ok. Ok, gracias, hermana. Sí, yo escuché eso, pero a la vez pensé que a lo mejor alguien más había pedido oración para sanidad. Bueno, nosotros allí en el versículo 1, capítulo 12, dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia de las Américas, yo se lo voy a leer, nada más escúchelo usted. Este mismo versículo se lee de la siguiente manera: en cuanto a los dones espirituales, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. En cuanto a los dones espirituales, el apóstol Pablo está diciendo: no quiero que sean ignorantes, no quiero que ignoren de ellos. Quiero que conozcan, que sepan, pero aparte que sepan cómo realizarlos, cómo llevarlos a cabo o cómo ponerlos a la práctica. Pero el deseo del apóstol Pablo, y si es palabra de Dios, que nosotros sabemos que es palabra de Dios, Dios nos dice: iglesia, no quiero que ignores de estos dones que yo he dado a través de mi espíritu. ¿A quién? A ustedes. No quiero que lo ignoren, porque hemos ignorado esto. Con el paso del tiempo venimos como flaqueando, pero vamos a seguir leyendo para hacer un poquito más de énfasis a esto. Versículo 7, el que acabamos nosotros de leer, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común, para los demás, para la iglesia en general. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Esto quiere decir que usted y yo al menos tenemos un don. Al menos tenemos uno. Posiblemente usted tenga 2 o 3. Pero aquí dice la Escritura que a cada quien se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí yo le digo 2 cosas, hermanos. La primera es de mi incumbencia saber qué don tengo yo. Saber qué es lo que Dios me ha dado a mí. Saber qué es lo que el Espíritu Santo me ha repartido a mí. Y eso es algo que también a usted le corresponde. Hay gente que a veces no sabe qué don le ha dado, mas sin embargo la Escritura dice que Dios ya se lo ha dado y que usted ya lo tiene. Entonces la primera cosa que yo le digo es que usted tiene que investigar cuál es el don que usted ya tiene, no el que va a recibir, no, el que ya tiene o los que ya tienen. Amén. Y segunda, el compromiso. Ay, mamá. Compromiso, una palabra que a veces no nos gusta escuchar. No nos queremos comprometer. Queremos ir a la iglesia, pero que no nos pidan ayuda. Queremos ir a hacer esto, a hacer lo otro, pero que no nos involucren tanto. O se va a hacer esto y que el pastor, que la pastora o que los líderes no me vean, que no me digan.
Le huimos al compromiso. Mas sin embargo, hermanos, por ser hijos de Dios, usted y yo debemos de ser personas comprometidas. Así que no le saquemos la vuelta. No le esté sacando la vuelta. Si Dios le está hablando y Dios le está diciendo y le está indicando algo en este tiempo y durante este tiempo, no le va a ganar a Dios. Mejor, como dicen, suavecito y cooperando, flojito y cooperando. Amén. ¿Cuál es el compromiso? Que es para ponerlo en práctica para los demás. ¿Qué es lo que se está realizando aquí en el grupo de alabanza? Las personas que están dirigiendo aquí están poniendo en práctica lo que Dios les ha dado. ¿Y es para el bien de quién? ¿De quién? De los demás. Pero imagínense que el grupo de alabanza, los que están, no estuvieran. ¿Cómo iba a estar acá enfrente? Todos los instrumentos listos. Y la gente allá sentada. Y la gente ahí con un hervor en el corazón de que Dios le está diciendo: a ti te he dado este don, a ti te he dado esta habilidad, a ti te la he entregado. Porque nosotros sentimos eso acá adentro, no acá, lo sentimos acá. La persona que habla y que predica y que enseña, que evangeliza y que le gusta hablar de Dios, hermanos, no le para el pico. Y no se puede aguantar, no se puede callar, no puede. Explota y empieza a hablar y a decir. Y cualquier plática que están llevando a cabo, ya sea de carros, de herramientas, de cocina, que de ollas, que de lo que sea, termina hablando de Dios. Desafortunadamente muchos, la iglesia, hay muchos que hablan de todo con los suyos y con sus amigos, sus compañeros de trabajo, los jóvenes en la escuela, hablan de todo, menos de Dios. Y cada domingo estamos aquí, cada miércoles hacemos el esfuerzo de estar aquí, o usted hace el esfuerzo de estar aquí. Hermanos, es para recibir, pero para pasar, para dar, para entregar. Amén, hermanos. Usted tiene el compromiso de saber cuál es su don y el compromiso de ponerlo en práctica para nosotros, para usted, para mí, para toda la congregación. Ahí 1 Corintios 12:8, el versículo dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Y esos dones ya nosotros los miramos por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y este es el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy, que ya corresponde al tema número 5, que es dones de sanidades. Amén, hermanos. Posiblemente usted tenga ese don, y como ha venido diciendo el pastor, pero no lo sabe, pero ahí lo tiene. Es importante, hermanos, mencionar antes de seguir sobre el desarrollo de los dones espirituales, que el don de sanidad va muy agarrado de la mano con el don de fe y el don de milagros. ¿Sí? Lo repito una vez más. El don de sanidades, o el don de sanidad, o dones de sanidades, va muy tomado de la mano con el don de fe y el don de hacer milagros. ¿Por qué le digo yo esto, hermanos? Porque si se realiza una sanidad, tuvo que previamente uno haber tenido fe para acercarse a Dios y pedir por aquella sanidad. Y cuando se realiza esa sanidad, ¿se realiza un milagro, sí o no? Y el hacer milagros, ese es otro don, que ese ya se va a ver después de este. Yo no me voy a meter mucho en eso. Nos vamos a centrar más en los dones de sanidades. Pero, como yo le dije ahorita, cuando se realiza una sanidad, está ocurriendo un milagro y está obrando también el don de fe. Y vamos a ver los dones y algo más ahorita, pero me voy a esperar para verlo más adelante, porque hay dones
Y usted y yo podemos obrar en esos dones, pero no tenemos ese don. Pero ahorita lo vamos a ver. Otra cosa que es importante, hermanos, decirles es que cuando se realiza un milagro, no necesariamente se involucra el don de sanidad. No se la estoy volteando ni cuatrapeando como por ahí dicen. Cuando se obra en sanidad, se obra en el don de hacer milagros. Pero cuando se obra el don de hacer milagros, no necesariamente tiene que ver con el don de sanidad. Porque el don de hacer milagros, hermano, tiene un campo mucho más amplio, el de hacer milagros. Pero ese ya nos vamos a esperar para cuando traigan, ¿verdad?, la enseñanza del don de hacer milagros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Está claro? Los veo que sí, otros como que no. ¿Está claro? ¿Sí? Sigo. Miremos el versículo 9. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice la palabra dones de sanidades. Está hablando en plural. No está hablando, como lo hemos visto, a este se le ha dado el don de sabiduría, el don de ciencia o de conocimiento, el don de fe. Aquí está hablando de dones, de sanidades. A otro el hacer milagros, no de hacer un milagro. Hermanos, cuando está hablando aquí la Escritura, nosotros podemos entender lo siguiente, y es interesante. Y aparte se ha hablado y se ha testificado de lo siguiente, que a veces hay personas que oran por cierta enfermedad y que tienen y saben que tienen el don de sanidad, pero no sana aquella persona. Mas sin embargo viene otra persona y ora por aquella persona, y Dios en su gracia, en su misericordia, obra una sanidad. Se los voy a poner un poquito más claro. En la medicina, sí, secular, tiene muchas ramificaciones. Hay unos que se especializan, por decir, en el cuidado o en la salud de los niños, que son los pediatras, pero siguen siendo doctores. Hay otros que se especializan en los ojos, la enfermedad de los ojos, o en la visión, el oftalmólogo, el oculista, pero siguen siendo doctores. O las personas que nos tratan la piel, las manchas, la alergia y todo lo que tenga que ver respecto de la piel del cuerpo, el dermatólogo. La pregunta: ¿siguen siendo doctores, sí o no? Mas sin embargo están en la rama de la medicina, están allí. Entonces, para tomar nosotros este ejemplo y ver los dones de sanidades, es algo similar. Es por decir, si una persona cuando ora por una mujer estéril y queda embarazada, y cuando ora por otra persona que tiene quizá un dolor muy, muy fuerte en el estómago y no le halla al médico qué es, y va esta persona y ora por ella también, pero no sana. Pero enseguida está otra mujer que también ha sido estéril, y viene y ora por esta mujer, y también al paso de los días se entera que también quedó embarazada. ¿Qué estoy diciendo? De que hay personas en la iglesia en cierta área de los dones de sanidades. Amén. Para nosotros diferenciarlos. Así como hay médicos, muchos médicos exactamente y pertenecen a la medicina nada más, usted puede tener cierto don o ciertos dones. Más sin embargo, cualquiera de estos médicos, si usted tiene un dolor de cabeza, escúcheme bien, si usted va y le dice al oculista, al dermatólogo: ¿sabes qué? Traigo un dolorazo de cabeza. Oye, yo no atiendo eso, pero mira, ve y cómprate esta medicina o estas aspirinas. Ve ahí a la tienda. Lo pueden hacer porque también tienen el conocimiento, y nosotros cuando vamos a ello recuperamos el bienestar en nuestra cabeza. Traigo esto porque aun cuando hay personas que están en cierta área de los dones de sanidades, también pueden orar por alguien más que es una enfermedad diferente
y Dios en su gracia y en su misericordia puede sanarlo. Amén, hermanos. Y ahorita vamos a ver, tomando el mismo ejemplo de esta persona, que ora por las personas estériles. Esta persona puede decir o puede testificar, ¿sabes qué? Ya he orado yo hasta por 6 mujeres que han tenido el no poder tener niños, ser estériles, y he orado, y por la gracia de Dios ha hecho que queden embarazadas. Pero estoy un poco confundido, dice esta persona, ya sea hombre o mujer, porque acabo de orar por la última mujer y no sé qué pasó, pero no quedó embarazada. Pero no solamente eso, antes de orar por ella, había ya orado yo por otra más. Y quiero decirte que también no quedó embarazada. Y en ese momento dice, ¿qué está pasando? Se empieza a preocupar y empieza a decir un pensamiento, quizá Dios me quitó mi don. Porque ya fueron 6, pero estas 2 últimas no. ¿Qué está pasando? Y empieza a tener confusión en su cabeza. No, hermanos, recordemos siempre lo siguiente: las sanidades solo le corresponden a Dios y a nadie más. El hombre no tiene poder para sanar. Aun cuando esta persona tenga este don y se mueva en esta área específicamente para sanar a estas mujeres estériles, no tiene que ver o no reside el poder en ellas, sino el poder viene de parte de Dios para dar la sanidad. Y ahorita vamos a ver nosotros esto también. Así que si usted ha orado en alguna área y se identifica con lo que yo le acabo de hablar y está su mente perturbada, no, Él es quien dice sí, o quien dice no, o quien dice todavía no. Amén, hermanos. Estamos hablando sobre los dones de sanidades. Y vamos a ver, hermanos, un pasaje donde ocurre lo que yo le dije ahorita. Cuando ocurre una sanidad, opera el don de fe y opera el don también de hacer milagros. En Hechos, capítulo 3, vayamos allí, si usted lo tiene, sígame con cuidado. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y quiero que lo vayamos viendo juntos, hermanos, porque es muy, muy interesante. ¿Lo tenemos? Y es un pasaje que ya se leyó, creo que fue la semana pasada, se tocó y se estaba hablando del don de fe. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, es como a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mírenme, hermanos, mírenme. Ya es suficiente, no se asusten. Quizá unos pensaron, ¿qué le pasó al hermano? Se enojó. ¿Qué va a decir? Simplemente, hermanos, para ilustrar algo muy importante aquí. Cuando Pedro y Juan van subiendo y el cojo les pide dinero, dice Pedro que fijando en él los ojos, le dicen al cojo, míranos. Y cuando dice Pedro, míranos, hay un lapso de tiempo, un preludio de tiempo. Porque el cojo no solamente los estaba mirando como al principio cuando iban subiendo o iban llegando, sino que cuando Pedro le dice, míranos, en ese momento le puso más atención.
Son escasos segundos, pero aquí lo que nosotros vemos es lo que el cojo espera, y nosotros lo vemos en el versículo siguiente, que dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando Pedro le dice, míranos, entonces él se queda viendo y dice, estos ya se pusieron la de Puebla, ya va a venir y me van a dar dinero. Ese fue el pensamiento de él, de que él estaba esperando recibir de ellos algo. Amén. La escritura no dice respecto de Pedro, pero al mismo tiempo que pasó para el cojo, ocurrió el mismo tiempo para Pedro. En ese momento, hermanos, para que Pedro le dijera lo que vamos a leer nosotros a continuación, tuvo que haber recibido de parte de Dios algo, una fe genuina, una fe completa, algo que no lo iba o no lo hizo dudar, una convicción plena. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tengo? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Ok, fe. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Para darle una orden. Le dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro no dijo, Señor Jesús, si quieres sana a este hombre, o Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús sana a esta persona. En ese escaso tiempo vino algo de parte de Dios. Y muchas veces, sin lugar a dudas, viene de parte de Dios a nuestras vidas algo. Y muchas veces, desafortunadamente, nosotros guardamos silencio. Y alguien que realmente se atrevió a hablar y desde abrir sus labios, le dijo, ¿sabes qué? Así te dice el Señor, esto y lo otro. Y aquella persona irrumpe en llanto, empieza a llorar. Y luego uno por acá, si es que si Dios ya me había dicho a mí. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Aquí, ¿cuánto nos ha pasado? ¿Cuántos nos hemos quedado callados? Aquí Pedro recibió de parte de Dios y no tuvo que ser más de nadie más que de parte de Dios. Una luz, algo, una dirección, qué hacer, cómo hacer. Y él no dudó. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo les dije, no tiene oro, no tiene plata. ¿Qué tiene Pedro? Dijo alguien, fe. Pregunta, ¿ocurrió una sanidad? Pregunta, ¿ocurrió un milagro? Pregunta, ¿qué tenía Pedro? ¿Fe, sanidad o milagro? Fe. Ok, y si yo digo, tenía sanidad. No, hermano, tenía fe. No. ¿Y qué con el milagro? ¿Y qué con el don de hacer milagros? Les dije yo ahorita que cuando uno obra en el don de sanidades, opera el don de fe y opera el hacer milagros. Yo le voy a leer donde dice el apóstol Pedro a Eneas, en el 9:34, ahí mismo en Hechos, fíjense lo que dice Pedro. Y le dijo Pedro, Eneas, ¿verdad? Un paralítico que ya estaba postrado desde hace 8 años en cama. Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó. Sin lugar a dudas, hermanos, Pedro tenía un don. Sin lugar a dudas, posiblemente tenía los 3, o quizá 2, o quizás 1. Pero en Pedro obró en estos dones. Y eso es lo que yo lo quiero llevar, de que usted y yo podemos obrar en alguno de esos dones, pero no necesariamente tenemos los dones.
Usted y yo podemos tener un don, pero podemos obrar en los otros dones que habla la Escritura. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Amén. Los veo como que sí o no. Mande. Se enredó lo último, dice la hermana. Pedro, al momento de decirle a este hombre, sin lugar a dudas, estaba obrando en fe. Él no estaba orando a Dios. Él le dio una orden, una convicción. Le dijo, levántate y anda. Lo tomó de la mano, dice la Escritura. El versículo siguiente. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies, dice, y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, ¿verdad? No alabando a los hombres, alabando a Dios. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces cuando una persona tiene este don de sanidades, hermanos, y es un don muy visto, es un don que la gente o nosotros lo podemos ver, a veces puede subir orgullo en las personas, a veces se puede subir vanagloria en ellos, a veces ellos se quieren creer más que nosotros, más que los demás, por tener ese don de sanidades, porque es un don visto por los demás. Y a veces se paran, se pavonean, se creen el pavo real. Cuando aquí dice la Escritura que el cojo fue saltando y alabando a Dios. Fue él quien recibió la sanidad. Mas sin embargo, a veces cuando Dios nos utiliza para sanidades, a veces nos creemos. O cuando hay algún enfermo y ya se oró por ellos y no ha sanado a aquella persona, a veces hay presunción tanta que dicen, es que yo necesito ir a orar. ¿Sabes qué? ¿Dónde está? Yo necesito ir para allá. Es mucha la presunción. Que presumen mucho. Cuando Dios, hermanos, nos dice la Escritura que Él no comparte la gloria con nadie. La gloria es para Él. Cada vez que se realiza una sanidad, cada vez que una persona lleva a cabo una sanidad a través por la gracia de Dios, la gloria es para Él. En Pedro, hermanos, ocurrió precisamente esto en este momento. Hace tiempo, hace años, recibimos una noticia en la iglesia. Nos dijeron, ¿sabes qué? Cierta hermana ha enfermado, ha caído en cama, se puso muy grave y se tuvo que trasladar a la capital de aquí de Sonora, a Hermosillo, porque aquí no la pueden atender. Ahorita se oraron por peticiones. La iglesia, ¿qué es lo que hicimos? Oramos por ella, por sanidad. Eso pasó un domingo. El otro domingo regresamos. Y cuando yo voy llegando a la iglesia, antes de entrar, veo que sale un hermano y empieza a caminar. Y yo me lo encuentro, lo saludo. Y me acuerdo yo de la hermana porque él era pariente de ella. Y yo le digo, ¿qué pasó con la hermana? No, así me dijo. No, hermano, así fue su expresión. No, hermano, de esta no pasa. Ya los médicos dijeron que de aquí ya no pasa. Quizá este sea el último día de ella. Y siguió caminando y me dejó a mí porque él iba a hacer no sé qué iba a hacer. Y yo me quedé y yo me molesté. Quizá fue celo de Dios. No fue una molestia en contra del hermano, sino que yo inmediatamente pensé, no, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y agarré, me metí a la iglesia y en eso empecé a voltear y sentí, ora por ella.
y busqué a dos hermanas. Y voy y me acerco con ellas, le digo, ¿saben qué, hermanas? ¿Por qué no nos retiramos y empezamos a orar por la hermana que está en Hermosillo? Y las hermanas me dijeron, sí, hermano, vamos a orar. Agarramos, nos retiramos allí, nos fuimos a ir a un salón, mientras todos estaban acá en la iglesia, en el templo, y empezamos a orar. Antes de seguir, hermanos, Dios me indicó a quiénes decirles. Y muchas veces nosotros debemos de hacer lo mismo cuando vamos a orar por alguien. Porque Jesús mismo dice en la Escritura que no hizo milagros en tal situación por la incredulidad de mucha gente. Eso estorba, no porque Jesús no hubiera podido, Él es Dios. Pero imagínense, está la persona enferma y nosotros estar orando por aquella situación y no solamente tener la presión quizá de lo que estamos haciendo para que Dios sane a esta persona, el ambiente. ¿De quién? De los demás. Y yo he sentido muchas veces esto, que cuando voy a orar por una persona y que está enferma, muchas veces siento yo esto y yo prefiero y le digo, Dios, yo prefiero estar solo. O muchas veces sabemos el testimonio y lo conocemos de ciertas personas y decimos, no, así no es. Dios nos indica quién es. ¿Por qué, hermanos? Porque si se lleva una sanidad, y no estoy diciendo de que Dios no lo pueda hacer, si Dios sana a aquella persona, los que están allí son los que presumen más. Los que no tienen una relación con Dios, los que no lo buscan en oración, los que no leen su palabra, los que son domingueros y a veces ni el domingo vienen. Pero sí van y platican y dicen esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron. Me regreso. Empezamos a orar, empezamos a interceder. Quiero adelantarme porque hay que seguir. Empezó el servicio, se terminó el servicio y llegó un momento que así como el apóstol Pedro, porque así me llevaba el Señor cuando estaba estudiando y que me recordaba esto, en un momento yo sentí una convicción plena que yo dije, ya está hecho. Pero ese de que ya está hecho no eran palabras de ya está hecho, como muchas veces a veces decimos. No, ya está hecho. Y me dijo el Señor, ya está hecho. Y yo volteé todavía para arriba, le dije, sí está hecho, sí está hecho. Y le digo, amén. Y cuando yo digo amén, volteo con las otras dos hermanas y ya habían terminado también. Al mismo momento, y les digo a una de las hermanas, le digo, ya está hecho. Sí, hermano, ya está hecho. Y la otra, amén, dijo. Los tres. Nosotros salimos, nos reunimos con los demás, se recogieron las ofrendas y empezaron a orar por las peticiones y oraron por la hermana. Dijo el pastor, vamos a orar por la hermana. Se puso a orar de la situación y está muy delicada. Vamos a orar por ellos. Así que pónganse sus pies y vamos a orar por ellos. Y yo estando allá, fíjense mi pensamiento, ¿para qué van a orar si ya está hecho? Entonces agarré y volteé con la hermana así. Por el momento de que yo agarro y volteo así con la hermana que habíamos orado, me dijo el Señor, déjalos. ¿Qué déjalos? Deja que mi pueblo interceda. En esos instantes así, yo volteo con la hermana y le digo así, y me ocurre todo eso porque son escasos segundos o milésimas de segundos. Y le digo a la hermana, y me dice la hermana, o sea, también, déjalos. Hermanos, fue sanada la hermana, fue levantada. Dios le dio una nueva oportunidad. Y el Señor la levantó cuando los médicos le habían dicho, de aquí no, de aquí ya no más pasa. ¿Por qué les hablo de esto? Simplemente para tomar esa parte cuando dice el apóstol Pedro, mírame. En esos instantes ocurrió algo y fuerte en él. Y en esos momentos en los cuales usted y yo podemos estar, no guardemos silencio, hagámoslo. ¿Qué? Lo que Dios nos indica, lo que Dios nos diga, como nos lo diga, en donde estemos,
Amén, hermanos. Pero tenemos que obrar, tenemos que hacer, tenemos que accionarnos. Somos hijos de Dios, somos cristianos, estamos para anunciar las virtudes de Él. Decirle a la gente, no guarde silencio, hable a su familia, hable al enfermo, al vecino, a quien sea. Hable, no se quede callado. No guarde silencio. No estoy enojado, hermanos. Amén. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos operar en algún momento en el don de sanidad, pero no quiere decir que tengamos el don de sanidad. Hay personas que tienen el don de sanidad, pero usted y yo podemos operar en los dones de sanidades, o el don de sanidad puede operar en nosotros, pero no quiere decir que usted y yo tengamos el don de sanidad. Vayamos allí a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la Escritura, hablando Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Este pasaje nos está hablando y estamos leyendo claramente que son señales. La palabra señal es muy diferente a la palabra dones. La palabra señal, hermanos, del griego es semeión, así como se escucha con S, semeión. Su significado, hermanos, entre otros, es milagros y maravillas. ¿Qué significa? Esas señales que son milagros y maravillas también. Y dice la Escritura, y estas maravillas o estos milagros seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y está hablando de señales, está hablando de eventos que usted y yo en nuestra vida cristiana vamos a estar viviéndolos. Si usted y yo nos atrevemos a orar por la gente, si usted y yo nos atrevemos a levantarnos y interceder por los enfermos, podemos operar en el don de sanidad. Y Dios puede levantar al enfermo, Dios puede sanar al enfermo, pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos el don de sanidad. ¿Por qué? Porque son señales, son eventos, son cosas que vamos a pasar a ser personas participantes en ello. Y yo creo que más de uno aquí ha orado por algún enfermo y Dios en su gracia ha utilizado su vida y ha levantado al enfermo, ha sanado al enfermo. Y usted, que le ha ocurrido esto, ha orado por otro enfermo y no ha ocurrido nada. Y puede tener problemas de repente, como yo le dije, ya en su mente y en su cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A veces hasta se sienten culpables. A lo mejor es que yo ando mal. A veces cuando nosotros en nuestra vida nos empieza a ir un poquito mal, muchas veces pensamos de que andamos en pecado o que hicimos algo mal. Y que andamos agarrando y retrocediendo los días, una semana, 15, un mes, 2 meses, y decir, ¿dónde estuve mal? ¿Dónde estuve mal? No, hermanos, no es por eso. Yo le dije ahorita, usted y yo podemos caminar delante de Dios lo más recto que podamos, y eso no quiere decir que Dios vaya a actuar. Mas, sin embargo, lo puede hacer más fácil en una persona que está caminando rectamente cuando intercede, que a otra que está un poquito alejada de Dios. Amén. El don, se lo leo nada más en cuestión de la palabra griega que se diferencia de la palabra de señales, es carismas. Y ya le hemos escuchado esta palabra varias veces, yo creo.
Dones son carismas o charismas, como usted quiera tomarla, pero es diferente a la palabra de señales. Entonces, retomando yo esto, al operar en el don de sanidad, no quiere decir necesariamente que tengamos el don de sanidad. Tampoco quiere decir que quizá tengamos el don de fe, ni tampoco el don de hacer milagros, pero podemos operar. Amén. Yo ayer le pregunté a mi esposa en la noche, oye, le digo, ¿tú tienes el don de lenguas? Y ella rápido, no. Ok, agarré y me salí del cuarto y me fui para estudiar. Yo fui a preguntarle nada más, ¿por qué? Porque dice, en mi nombre hablarán lenguas, los que creen pueden hablar lenguas. Y ella habló lenguas más de 1 hora, yo estuve presente, y ella no tiene el don de lenguas. ¿Qué está ocurriendo? O Dios le dio el don y después se lo quitó. En otra ocasión, estábamos al frente nosotros y empezamos a orar. Tanto esa vez que ella habló lenguas juntamente con mi hija, la mayor, hablaron más de 1 hora. Se terminó el servicio y ellas siguieron y yo las tuve que esperar, yo no quise interrumpir, pero sí les tomé el tiempo y fueron más de 1 hora. La iglesia se terminó por ir. Agarramos y al último nos fuimos nosotros. Señales. En otra ocasión, pasamos nosotros al frente un grupo de personas y también se estaba orando por lenguas y el tema se había tratado también por lenguas. Esa ocasión también me tocó a mí participar respecto del don de lenguas. Tanto en una plática como en otra que estuve yo presente, yo pasé al frente. Y mi amigo que estaba aquí enseguida, ¿sí? El predicador dijo, y van a hablar lenguas ahorita y esto, y nos dio instrucciones de que íbamos a hablar nosotros lenguas y cómo íbamos a hablar lenguas. No me voy a enfocar mucho en las lenguas, quiero ver la señal. En cuestión porque ya va a venir tiempo del don de lenguas. Entonces, dice el predicador y da por decir la señal, y mi amigo empezó a hablar lenguas. Y cuando él empieza a hablar lenguas, pues yo abro los ojos y lo volteo a ver, y yo pensé que él iba a abrir también los ojos, por decir como de asombro, pero miré que estaba con los ojos cerrados y dándole. Entonces yo agarré, ya me regresé, me dio gusto, me dio risa de gusto, y yo seguí acá orando por mi lado. Terminamos. En la tarde yo me acerco a él y le digo, oye, le digo, ¿recibiste el don de lenguas? Y agarró, ¿qué me dice? Sí, le digo. No, me dice. ¿Cómo no? Le digo, ¿tú hablas lenguas? No. ¿Cómo? Si yo te escuché y estabas hablando lenguas. Y ya se quedó. Y como que no había caído en cuenta. Pero no tiene el don de lenguas. ¿Qué estoy diciendo respecto a esto? Simplemente señales, eventos, cosas que van a pasarnos, que van a sucedernos. Porque la Escritura lo dice. Y estas señales seguirán. Entonces, el operar nosotros en el don de sanidades, hermanos, usted y yo podemos operar. Usted y yo podemos llevarlo a cabo, pero es Él quien está actuando a través de nosotros. Amén. Quien hace las sanidades es Dios y no las personas, como le comenté yo ahorita. Allí mismo en el pasaje de Hechos capítulo 3 de lo que nosotros estábamos leyendo respecto del cojo, vayamos al versículo 11. Capítulo 3 de Hechos, versículo 11. Dios es quien realiza el milagro. Y eso lo sabemos, pero nada más para verlo nosotros. Dice la Escritura, y teniendo, ¿verdad?, el cojo, asidos a Pedro y a Juan, o sea, tomados, agarrados a Pedro y a Juan, dice que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo,
varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se asombran? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué nos ven a nosotros como si por nuestro poder o piedad, nuestra santidad, hubiésemos hecho andar a este? Piedad es santidad. La pregunta es, ¿pero a poco no se considera en este tiempo ya un hombre santo, andar en santidad? Ya lo que pasó, pasó, pero aquí ya está en otro punto. Ya lo negó el Señor ya lo restableció, pero aquí le está diciendo el apóstol. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, que realmente está diciendo, nosotros no tenemos ningún poder, o piedad, que andemos muy santos delante de Dios, hubiésemos hecho andar a este? Siguiente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Vayámonos hasta el versículo 16. Dice, y por la fe en su nombre, o sea, por la fe en Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo, le ha confirmado su nombre, le ha firmado en la fe en él, a Jesús, en la de Jesús. Y la fe dice que es por medio de él, por medio de Jesús. Dice, a la fe que es por él ha dado a Jesús esta completa sanidad en presencia, dice, de todos vosotros. Quien hace las sanidades es Dios. Si usted tiene el don de sanidad y no lo sabe y empieza a darse cuenta, nunca le quite la gloria a Dios, nunca trate de robársela. Si usted recibe el don de sanidad de la misma manera, siempre la gloria es para Dios. Y si nosotros empezamos a querer a robarle la gloria de Dios, yo creo que Dios puede dejar de empezar de obrar en nosotros, aun cuando tengamos ese don. Pero por nuestro orgullo. Y dice la Escritura que Él resiste a los orgullosos. Entonces muchos se vanaglorían, otros más dicen, hay que traer a fulanito de tal para que ore, porque entonces iba a ser sano. A veces nosotros ponemos los ojos en ciertas personas de una forma equivocada. ¿Sabes qué? No vamos a traer a cierta hermana, no vamos a traer a cierto hermano. ¿Para qué? Porque él sí lo va a sanar. A veces desviamos y aun cuando sea por poco el desvío y que pongamos nuestros ojos en el hombre antes que en Dios, hay que tener mucho cuidado. Sí podemos decir, ¿sabes qué? Dios usa mucho a este hermano o Dios usa mucho a esta hermana, vamos a invitarlo para que ore. Posiblemente Dios obre a través de él. Es muy diferente, ¿verdad? Que decir, vamos a traer al hermano para que ore, porque él sí lo va a sanar. La gloria, hermanos, siempre es para Dios, no es para nosotros. Hay otros que piensan, ya hemos orado todos los que estamos aquí y no sana. Hay que traer a un justo, así dicen. Y si yo se lo digo porque yo lo he escuchado. Un hermano dijo, ¿sabes qué? Ya hemos orado y orado y orado y la iglesia entera ya ha orado, pero no sana. No, hay que traer a un justo para que ore. Porque la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Ese fue el soporte y hay que tener cuidado. Y ahorita vamos a leer ese pasaje. Como si por ser una persona justa, escuche bien, como si por ser una persona justa, Dios está obligado a sanar a aquellas personas por quienes Él ha orado o ella ha orado. Dios no nos debe nada, hermanos. Dios no le debe nada a usted, Dios no me debe nada a mí. Si yo padezco una enfermedad y quizá me la lleve hasta la muerte, Dios no me debe nada. Con la salvación me basta y me sobra. Y a veces nosotros también batallamos con Dios porque no me ha sanado, porque no me ha hecho el milagro. Muchos se pelean con Dios, se enojan con Dios y dejan de venir a la iglesia porque no lo sanó.
Porque en cierta situación, algo que padecieron, Dios no les ayudó como ellos querían que les ayudara. Y se pelean con Dios, se enojan con Dios, desvían su enfoque. Quizá aquí hay algunos enfermos y quizá ya tienes un tiempo padeciendo. Y no sé si habías venido a la iglesia o no te habías aparecido. Pero hoy estás aquí y te dice Dios, ¿qué te debo? En serio, ¿qué te debo? Porque quiero decirte que yo no le debo nada a nadie. Qué duro, ¿verdad? Y decir, oye Dios, eres maravilloso. Realmente me diste la salvación. Me has perdonado de mis faltas, de mis pecados. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando yo fallezca, en cualquier momento ir a tu presencia, yo voy a dejar de tener esta enfermedad. Yo voy a dejar de tener este dolor. Yo voy a dejar de tener esta grande necesidad en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tú mereces toda la gloria y la honra. Tú mereces que yo te alabe. Tú mereces que yo te obedezca. Tú mereces que yo me esfuerce en tus cosas, en tus asuntos, en lo que tú hablas, en lo que tú dices, como tú lo haces, cuándo lo haces, en qué momento, en qué parte, con quiénes no. Porque en todo momento debemos de adorar a Dios. En las buenas, en las malas y en las peores. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Le está diciendo el salmista. Y le está hablando a su alma. Hey, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Porque aún con todo lo que estás viviendo, he de alabar al Señor. He de alabar al Creador. ¿Qué está viviendo? ¿Qué estoy viviendo? Hemos de alabar a nuestro Señor siempre. Siempre. Él no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Los que cambiamos somos nosotros. Venimos aquí al templo, aplaudimos, levantamos manos, incluso hasta queremos medio danzar allí, porque venimos de allá afuera bien animados. Pero a veces venimos de allá afuera bien achicopalados y aquí ni queremos levantar la mano, ni siquiera cantar. ¿Quiénes son los que cambian? ¿Dios o nosotros? Sigue siendo Él el mismo. En luchas y en pruebas o en bendiciones, Él sigue siendo el mismo. Y siempre está ahí para echarnos la mano y para ayudarnos. Amén. Creemos nosotros indudablemente que el apóstol Pablo era un hombre de fe y también un hombre justo. Podemos considerar al apóstol Pablo así. Nosotros lo vemos, lo conocemos. La Escritura nos explica o nos lleva a cómo era el testimonio del apóstol Pablo. Mas sin embargo, Dios no sanó a todos por quienes el apóstol Pablo oró. Le voy a leer unos pasajes, no vayan allí, nada más escúchenme, nada más para adelantar. En 1 Timoteo capítulo 5, yo se lo voy a leer, hermano. Usted crea y confíe de que allá está el pastor si dice, no, no es así. Ajá. Versículo 23 dice, ya no bebas agua, son palabras de Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Acaso Pablo no había orado antes por Timoteo? ¿Ustedes qué creen? ¿Acaso no era un hombre de fe? ¿Acaso no lo podemos considerar como un hombre justo, temeroso de Dios? Mas sin embargo, Timoteo no fue sanado. Él le da un remedio casero, podemos decir. ¿Sabes qué? Por las frecuentes enfermedades que tú estás padeciendo, no tomes pura agua. ¿Por qué? Mira, Timoteo, el agua de allí de todos modos no está muy pura. No está purificada completamente. Usa poquito vino. Y muchos utilizan este pasaje porque dicen, es que Dios no prohíbe tomar. No, sí prohíbe tomar. ¿En qué sentido? De que te pongas bien trancas, borracho, que pierdas los sentidos, que te embotes, que hagas el ridículo delante de los demás. Porque eso es lo que hace una persona que se emborracha, que toma, pierde los 5 sentidos. Y lo único que hace es el hazme reír de los demás. Y para sus familiares que están ahí cerca,
Es vergüenza. Hay que tener mucho cuidado. El vino de aquel entonces era puro jugo de uva, y que cuando estaba ya concentrado, ya empezaba, ese sí ya te empezaba medio a marear. Pero Pablo aquí no le está diciendo toma ese tipo de vino, sino dilúyelo con agua. ¿Para qué? Para tus frecuentes enfermedades estomacales. Timoteo padecía algo crónico, y el apóstol Pedro le está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está este remedio. Hay alguien que dice, ¿sabes qué? No vayas al doctor, no tomes nada, o sea, por fe ya estás sano, ya estás sana, ya se ha hablado mucho de eso. Pero los médicos también están, hermanos, para nuestro alcance, o a nuestro alcance más bien dicho, para ir y tomar algún medicamento, algún jarabe, alguna medicina, alguna pastilla, alguna inyección, para que nosotros recuperemos el buen estado de nuestro cuerpo físico. Entonces aquí el apóstol Pablo dejó enfermo a Timoteo. Si le echamos la culpa al apóstol Pablo, Dios no lo sanó a través de la oración, no quiso. Segunda de Timoteo 4:19 dice la escritura, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dice, dejé en Mileto enfermo. Le está diciendo también a Timoteo, ¿sabes qué? A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. También oró el apóstol Pablo por este hombre. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no lo hizo? Claro que sí. Y muchos más hermanos, incluso quizás hasta la congregación, la iglesia oró por este varón. Pero vemos que no fue sano. Segunda de Corintios 12:7 dice el apóstol Pablo, un pasaje que ya sabemos también, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, dice, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me dijo, no, Pablito, no te lo quito, no quiero. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando el apóstol Pablo recibe esa respuesta de parte de Dios, él dice, no, pues yo me voy a gozar en mis debilidades, para que el poder del Señor venga sobre mí. Y si nosotros seguimos leyendo la escritura y si vemos la historia respecto de lo que habla del apóstol Pablo, también cuando él muere, fallece, en algún momento de la escritura nosotros leemos que este aguijón de la carne ya no lo tenía antes de su muerte, o le llegó hasta el tiempo de que él murió. Podemos estar padeciendo, y el apóstol Pablo no por eso dejó de alabar y de adorar al Señor. No por eso dejó de predicar y de anunciar las buenas nuevas de salvación. No por eso él dejó de ir hasta muchos lugares para llevar la palabra. Aún trayendo aquella enfermedad, aún trayendo aquel aguijón, él fue y se levantó y fue a glorificar a Dios, dando el mensaje que nosotros en un momento leímos: id y predicad, id y anunciar. Ve, háblale a tu familia, dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tus hermanos, no te quedes callado, no te quedes callada, no guardes silencio, habla, dilo. Y ahorita como estamos escuchando la palabra. ¿Estamos serios? Estamos escuchando la palabra. Pero así como está ahorita, no esté allá con aquellos. Allá hable y predique las buenas nuevas de salvación a la gente. A veces yo estoy en el trabajo y escúcheme, he testificado de Dios. Yo no hablo inglés, hablo poquito. Muchas cosas se me pierden. Pero cuando yo voy y recojo a un cliente, que yo voy y lo tomo de un lugar y trasladarlo hasta la oficina donde nosotros estamos, me llevan 7, 8 minutos de regreso. Americanos, gringos completos.
Y Dios me ha dicho, háblale. Ah, está bueno. Es gringo, una persona americana. Y háblale. Y les he hablado y les he testificado. Y han escuchado, porque así como dijo el apóstol Pablo, míranos, y quizá al cojo se le abrieron los ojitos. Así yo veo a la gente con sus ojos así. Están escuchando el mensaje, están escuchando la palabra, lo que Dios les esté dando, les esté transmitiendo a través de mí, lo mínimo que pueda hacer, lo están recibiendo porque Dios sabe perfectamente qué es lo que ocupa esa persona. Usted y yo no sabemos. Y se bajan y me dicen gracias, y me dan la mano y me preguntan mi nombre, y se bajan y contentos. En una ocasión yo me subí a una van. Y era un hombre, pues, de color, un hombre negro, americano. Agarramos, yo iba en un grupo ahí de amigos, de trabajadores, agarramos y nos subimos. Y ahí vamos. Y ya cuando llegamos a donde nos íbamos a bajar, donde nos bajamos, agarró y él se estacionó y se paró. Y yo como quiera, pues me quedé hasta atrás y se bajaron todos. Y yo cuando agarré y me fui, y yo era el último. Las vans, algunas vans traen un compartimiento entre los dos asientos de enfrente, y ahí él traía un libro, y ese libro, pues por supuesto con el título en inglés. Yo cuando llego y paso veo así como algo oculto, de ocultismo. Yo agarro y él está aquí, yo me voy a bajar por acá por supuesto, y vengo, y cuando veo eso así, y en ese momento que yo hago esto para ya bajarme al otro escalón, me dice Dios, háblale. Y yo cuando quedo aquí, volteo rápido a ver al amigo un americano completo, y hablaba menos inglés yo. Ahora sí, como usted quizá, váyase al otro lado y háblele a un americano. Así yo estaba en esa condición. Y me dice Dios, háblale. No le voy a decir qué le dije, porque no se lo puedo decir. Pero yo empecé con ese libro y le agarré y le empecé a señalar el libro y ademanes y a como sea, hermano. Y el negro agarró y se me quedó viendo, y cuando empezó a tener entendimiento. Y yo llevé y le empecé a decir ya de Jesucristo, esto y todo. Hermano, ahí casi lloraba aquel hombre. Y le dije, vaya a una iglesia. O sea, como pude hacer en inglés. Y me dijo, me decía que sí, me decía que sí. Y yo agarré y me bajé. Hermanos, Dios hace maravillas, hace señales a través de usted, a través de mí. No tenemos que guardar silencio. Háblele a los suyos, a los de su casa. Amén. Háblele a su hijo el que no quiere. Háblele a su hija la que quiere andarse ahí ya queriendo irse por el mundo. Háblele, dígale. No se quede callado, no guarde silencio. Vamos a seguir, hermanos, porque hay que terminar ya. Hay diferentes formas que Dios nos puede inspirar a nosotros para obrar en sanidades. Hay diferentes maneras, y es solamente Él, como nos lo indica muchas veces. ¿A qué voy con muchas veces? Es que normalmente nosotros oramos y decimos, Dios, mira, te ponemos al hermano, a la hermana, sánalo. O sea, es una oración como nosotros hemos aprendido a orar a Dios. Pero a veces Dios nos puede decir de alguna forma, de alguna manera exclusiva, para decirle a aquella persona, para orar por aquella persona. Amén. No se pierdan, hermano, no se pierdan. Si están hablando por ahí, ahorita le dice el Señor, no soy yo. ¿Sí? Entonces, muchas veces Dios nos puede mostrar cómo, formas, maneras, obrar en sanidad. Jesús, ya no le voy a dar los textos yo para cortar el tiempo, pero Jesús a un ciego dice que le tocó los ojos y este hombre recobró la vista. En otro pasaje, a otro ciego dice que Jesús, escuche bien, y escupiendo en sus ojos le puso sus manos y este hombre también sanó, siendo ciego. A otro más
que era también ciego, Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le untó los ojos y lo mandó a que se lavase. Se lavó este hombre ciego y empezó a ver. Ahora, ¿son formas que usted y yo vamos a hacer? No. Ahora no digo que Dios pueda hacerlo a través de nosotros, decirnos, ¿sabes qué? Así. Pero si así no lo indica, nos atreveríamos a hacerlo. Son momentos, segundos. Salí de vacaciones, llegué a la casa de un hermano y con este hermano que estaba ahí, ya es hermano ahorita, gracias a Dios, en aquel tiempo medio andaba queriendo. Les puse de Dios, platiqué de Dios junto con su esposa, una plática tendida. Terminamos. Al día siguiente, ellos se agarraron, se levantaron, se prepararon, se alistaron y se fueron al trabajo. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Yo iba con otro hermano, dice, ¿sabes qué? Lo que se les ofrezca, lo que quieran, ahí desayunar, esto y lo otro, nosotros vamos a ir a trabajar, al rato regresamos. Bueno, la señora que les ayudaba a ella en la limpieza, que les ayudaba a ellos en la limpieza, se acercó a mí cuando ellos ya se retiraron y me dice, pastor, y yo agarré y volteé y me dice, y yo creo que como yo la miré, me dice, es pastor, ¿verdad? Y ya le digo, me dio risa así como ahorita más. Le digo, no, le digo. Yo le dije, aún no. Le digo, ¿pero qué pasó? Le digo. Y ella me dice, bueno, dice, lo que pasa, dice, es que yo tengo años padeciendo de flujo de sangre. Ya he ido con médicos, ya me he tomado este remedio, este otro remedio, ya me han hecho aquí y allá, dice, y yo tengo esto, dice, y es un malestar, dice. Tengo flujo de sangre, dice, y ahí está. Me estaba hablando esta señora, y cuando habla ella de flujo de sangre, pues yo creo que muchos de ustedes recordaron la historia precisamente de la mujer que padecía flujo de sangre, que la encontramos en la Biblia. Y yo cuando la escucho a ella, yo recuerdo aquello, y ahí el Señor me dice, léela la historia y ora por ella. Así fue la indicación. Entonces ya terminó, ya le dije, ¿sabe qué? Le voy a leer una historia y vamos a orar por usted. Me dice, bueno, y le leí la historia, se la relaté. Terminamos. Y le dije, ahora le vamos a orar por usted. Y empecé yo a orar. ¿Para qué? Para que recibiera sanidad, para que Dios hiciera un milagro de sanidad, porque era lo que ocupaba esta mujer, un milagro, una sanidad. Y yo empecé a orar por ella. Terminamos, me despedí de ella y nosotros seguimos el viaje a donde íbamos. A la semana, hermanos, o a los días, nosotros regresamos y llegamos de regreso allí. Regresamos a donde mismo, llegamos de pasada. Y cuando llegamos, la mujer llegó y bien contenta. Me dijo, hermano, el Señor me sanó, hermano, dice, ya no tengo nada, hermano, ya no padezco. Cuando oraron, dice, por mí, dice, y todo aquello, dice, yo empecé a sentir algo, pero no nos dijo nada en ese momento. Dice, yo empecé a sentir algo y por esa inquietud, dice, yo agarré y me fui, dice, cuando salí aquí de hacer los quehaceres, me fui al médico. Y el médico me dijo, no tiene nada, está sana. Y yo lo escuché y yo me maravillé, así es, gloria a Dios. Yo me maravillé y me dio mucho gusto. Le digo, pues qué bueno. Le digo, vaya a una iglesia, no deje de ir a una iglesia, congréguese. Y me dijo, sí, dice, sí lo voy a hacer. Hermanos, no acaba allí la cosa. Se bajó la hija de la esposa de esta persona de ahí de la casa. O sea, son dos personas que ya tenían hijos cuando ellos están ya casados. La hija de ella se baja y también muy contenta y con los ojos así llorosos y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo estaba escuchando todo cuando tú estabas leyéndole.
Yo estaba escuchando todo cuando tú estabas orando. Yo estaba, dice, allá arriba, porque estaba el segundo piso. Yo estaba allá arriba y yo no quise bajar, pues yo estaba escuchando todo, dice. Y yo tenía ya días. Ella estaba embarazada. Dice, yo ya tenía días, dice, con muchos dolores en mi estómago, mucho dolor en mi estómago y no se me quitaba. Y cuando yo empecé a escuchar aquello, yo dije acá, Señor, haz lo mismo conmigo. Sáname. Dice, el Señor me sanó. Yo no miré a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, cómo hacerlo. Sin yo darme cuenta, allá arriba otra persona fue sanada. Si esta persona no me hubiera a mí contado, de todos modos fue sanada. No guardemos silencio. Posiblemente usted tenga ese don de sanidad y Dios quiere ya empezar a usarla. Dijo el pastor, ¿no les gustaría que seamos una iglesia donde se muevan los dones del Espíritu Santo? Dijimos, sí. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Ponerlos en práctica, no ocultarlos, no dejarlos, no esconderlos. Empezar a hacerlo. Amén, hermanos. El día de hoy hemos hablado sobre dones de sanidades. Y Él es el único que merece la gloria y la honra. Él es el único que hace las maravillas y señales y milagros. Él es el único. Y lo hace a través de usted. ¿Lo ocupa usted? Uno puede decir, sí me ocupa. Pero si usted no quiere, va a ocupar al que sí quiere. Amén. Estemos dispuestos, hermanos. Pónganse sus pies y vamos a orar.